Gloria a tu nombre, Señor. Decimos: cuán gloriosa luz eres tú, Jesús. alto. Alto y sublime se has exaltado. Santo y puro es, como tú no hay quien. Alto y sublime se has exaltado. Eres exaltado, Dios. Eres digno. Tú eres la gloria, el que levanta. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Cuán gloriosa, Cuán gloriosa luz eres tú, Jesús. Alto y sublime se has exaltado. Santo y puro es, como tú no hay quien. Alto y sublime se has exaltado. Eres exaltado, Dios. Eres digno. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente. ¿Quién es el Rey de gloria? Poderoso en batalla. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente. ¿Quién es el Rey de gloria? Poderoso en batalla. ¿Y quién es el Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente. ¿Quién es el Rey de gloria? Poderoso en batalla. ¿Y quién es el Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente. ¿Quién es el Rey de gloria? Poderoso en batalla. Tú eres la gloria, el que levanta. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. aleluya. Qué bueno es alabarte, Señor. Tú eres la gloria, Señor. Tú eres quien levanta nuestra cabeza, Señor, en todo tiempo. Al que está sentado en el trono. Aleluya. Y al Cordero. 'Cordero, 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 '
sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, Mi alma clama por ti.
que mucha gente estuvo diciendo: alma mía, alaba a Jehová. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Hoy tengo la bendición de saludar a dos iglesias que realmente son una. Lo que pasa es que hay una presencial y hay una iglesia que es virtual. Y para la iglesia que es virtual, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor para que nuestros hermanos reciban ese fuerte aplauso? Dios me los bendiga, amada iglesia. Somos una misma iglesia. Somos una misma iglesia y le damos gloria a Dios por eso. Los hermanos del Ministerio de Adoración pueden acomodarse en sus lugares según ha sido designado. Y en esta mañana damos gracias al Señor porque el anhelo de nuestro corazón se une con el anhelo del corazón del Señor, y es que juntos en esta mañana podamos rendir culto
y honra a su nombre. Yo quiero rapidito pasar a la palabra del Señor y quiero que vayas conmigo al Salmo 122. Al Salmo 122. Para aquellos hermanos que se unen a nuestra transmisión y no son parte de nuestra congregación, también en esta mañana les saludamos, les agradecemos por todo este tiempo que nos han estado siguiendo en las redes sociales y nos han dado la oportunidad de, con la palabra del Señor, edificar sus vidas. Es un privilegio y es una gran bendición el que tenemos como iglesia y le damos gracias y honra al Señor por eso. Estamos considerando el Salmo 122 y vamos a leer el verso 1. Cuando usted lo tenga, amada iglesia, dice amén. Amén. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Usted se atreve a responderme después de esos dos puntitos que están ahí. Yo digo la primera parte y usted hace esa afirmación. ¿Me ayuda? Yo me alegré con los que me decían. Vamos de nuevo. Yo me alegré con los que me decían, iremos. Usted se atreve a sonar como un poquito más del 25%, porque somos el 25%, pero yo creo que podemos sonar un poquito más del 25% de la iglesia de Mónaco aquí congregada, ¿verdad que sí? Vamos. Yo me alegré con los que me decían, iremos. Gloria a Dios, aleluya, por eso. Se atreve a dar un aplauso al Señor por eso. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta en este día. Y yo quiero en esta mañana simplemente reflexionar con ustedes en los próximos minutos acerca del tema. Se contará una historia. Y yo creo que para cada uno de nosotros hay una historia la cual nos recoge parte de nuestra vida o es significativa en nuestra vida. Yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad, ya sea de un abuelo, de una abuelita, de un familiar cercano, nosotros que estudiamos la palabra del Señor, y en algún momento de la historia hay un evento que nosotros hemos recordado o ha quedado reservado, y hay un lugar en nuestro corazón, hay un lugar en nuestra mente, y hay momentos en la vida en donde nosotros vamos a recordar esa historia. Con toda probabilidad, los días que nosotros hemos estado viviendo, las circunstancias por las que hemos estado pasando, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia, congregacionalmente hablando, dejará suficiente información para que se cuente una historia. La historia que se contará será una historia de proporciones grandes, de proporciones globales. La historia que se contará será de cómo cambiaron las cosas después de la pandemia. En la pandemia del COVID-19. Y es interesante porque un día también se contará nuestra historia. Se contará tu historia y la mía. Y la pregunta que yo te quiero hacer hoy, iglesia, en este momento, en este preciso momento, es ¿qué dirá la gente de nuestra historia? ¿Qué dirá la gente de nuestra participación en este momento histórico de la iglesia, de la familia, en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos? ¿Qué contará la gente de mi participación y de mi ejecución? Yo quiero ir a la Biblia y quiero decirte que hay muchas historias que nos han llenado de valor, que hay muchas historias que nos han inspirado. Y yo quiero que consideremos este pasaje en donde nosotros encontramos al Señor entrando al desierto, en medio de comenzar su obra aquí en la tierra. Su ministerio tenía que darse a conocer. Y el Señor llega al desierto y se enfrenta al tentador. ¿Sabes qué dice la historia? Que el Señor enfrentó al tentador y no solo venció la tentación, sino que venció al tentador y lo hizo por siempre. ¿Sabes qué dice la historia también? Que David, el joven pastor, aquel que no fue contado entre los hermanos cuando llegó el profeta para traer bendición, para ejecutar lo que el Señor le había pedido, enfrentó al gigante. ¿Y sabes qué dice la historia?
que no solamente venció el gigante, sino que avanzó un paso en su propósito. Había una palabra que estaba reservada para él. Había un rey dentro de él, pero Dios estaba formando un pastor. Y dice la palabra del Señor que cuando él venció al gigante, no solamente se ganó una medalla o un trofeo, sino que avanzó en el propósito de Dios para su vida. Hay momentos en la historia en los que nosotros tenemos que llenarnos de valor para avanzar, porque es la única manera de nosotros poder avanzar también en el propósito de Dios para nuestras vidas. Moisés se enfrentó al crudo desierto, haciendo caso del llamado del Señor. Y en una ocasión se encontró frente al Mar Rojo. ¿Sabes qué dice la historia que se cuenta de Moisés? Que Moisés venció sus miedos, cruzó el Mar Rojo y llegó al otro lado. Yo te estoy diciendo lo que podemos contar de la historia de estas personas que se enfrentaron a momentos difíciles, a momentos que los pudieron paralizar, a momentos en donde el gobierno de turno le dijo lo que tenían que hacer y lo que no podían hacer. Pero yo te estoy diciendo lo que alguien que está claro con el propósito y la voluntad de Dios para su vida debe hacer y cómo debe transcurrir nuestra historia. Yo quiero decirte que la historia es un evento que se escribe con nuestras acciones en el presente. Se guarda en el pasado. Pero ¿sabe cuándo es importante y cuándo se atesora? En el futuro. Lo que tú y yo hagamos hoy con nuestras acciones, lo que nosotros hagamos con nuestro ministerio, de la manera que nosotros seamos iglesia hoy, dará paso para que se escriba una historia grandiosa, que será atesorada o guardada en el pasado, pero será sumamente valorada en el futuro. Hay una generación que se está levantando que conocerá que hubo una iglesia que pasó por la pandemia, pero su adoración no cambió en el proceso de la pandemia. Habrá una historia que se cuente de una iglesia que se enfrentó al temor en las calles, pero no se detuvo en la predicación del evangelio. Hay una iglesia que podrá decir que la economía se puso difícil y se estrecharon las relaciones económicas dentro y fuera de la familia, dentro y fuera de la iglesia, pero la obra y el propósito de Dios se cumplió dentro y fuera de cada familia. ¿Usted se atreve a decir amén? De eso es que estamos hablando. Entonces nos encontramos con el salmista diciendo: a mí me llena de alegría, a mí me llena de alegría saber que hay un camino el cual yo voy a transitar, y es de regreso a la casa del Señor. Y yo quiero simplemente que tú pienses por un momento qué tú sentiste cuando tú pasaste el portón en esta mañana. ¿Qué tú sentiste cuando tú pasaste por el portón? ¿Qué tú sentiste cuando te acercabas al estacionamiento? ¿Qué tú sentiste cuando cruzaste la puerta en esta mañana? ¿Qué tú sentiste cuando viste a los hermanos? ¿Qué tú sentiste cuando empezaste a escuchar el ministerio de adoración? Tú sabes que yo sentía que algo en mi corazón comenzó a sacudirme y a palpitar, porque mi corazón y mi mente se iba, ¿sabe a qué? A grandes recuerdos que tenemos en este lugar, momentos de adoración, momentos de restauración, momentos de bendecir el nombre del Señor juntos, momentos en los que la iglesia estaba un día como hoy repleta de esquina a esquina, y hoy solamente tenemos un grupo menor al 25% de la capacidad de esta iglesia. Pero la iglesia sigue teniendo el 100% de la misma misión que el Señor nos delegó. ¿Usted me está siguiendo? El 25% está aquí, pero el 100% de la misión sigue vigente para la iglesia en el día de hoy. Y tenemos un gran trabajo, y tenemos una gran responsabilidad que cumplir. Y lo vamos a hacer bien porque somos la iglesia del Señor. En esta mañana mi llamado no es a que nosotros escribamos una historia de desobediencia. Mi llamado es que nosotros podamos escribir una historia basada en la voluntad de Dios y mostrarle al mundo que la iglesia sí sabe hacer las cosas bien. Y lo podemos hacer porque lo vamos a hacer para darle la gloria y la honra al Señor. La gloria y la honra al Señor. La gloria y la honra al Señor.
yo te voy a invitar a soñar conmigo. Me encantaría, sería hermoso que dijeran de nuestra historia que la pandemia no nos pudo quitar el deseo de adorar al Señor. ¿Te gustaría que dijeran eso de tu historia? ¿Te gustaría que dijeran, mira, pasó una pandemia para allá, para el año 2020, y la iglesia Alianza de Mónaco se escuchaba ya en la carretera 149 cuando cantaba el Señor? Pero ¿sabes qué? La pandemia no pudo quitarle el deseo de alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Sabes que no hay un testimonio más elocuente que diga del corazón de un verdadero cristiano que abra su boca para bendecir el nombre del Señor? Es que no hay un testimonio más elocuente de alguien que abra su boca no para criticar, no para señalar, no para desinformar, sino para alabar y bendecir el nombre del Señor. Para decir, el Señor es bueno. Es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles, pero la Biblia dice que en nuestra boca debe haber una alabanza todos los días de mi vida. Así que yo empiezo a alabar al Señor y a glorificar su nombre, y usted ve que el ambiente a su alrededor comienza a cambiar. Qué lindo cuando nosotros podemos ver a una persona que su prioridad es alabar y bendecir el nombre del Señor. Qué lindo cuando nosotros podemos dejar nuestros ojos y levantar nuestras manos y cantar: mi corazón entona una canción. ¿Y qué sigue diciendo ese cántico? Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Qué bueno cuando nosotros podemos levantar nuestras manos. Qué bueno cuando nosotros podemos levantar nuestro corazón para adorar y bendecir el nombre del Señor, aún en medio de nuestras circunstancias. Qué bueno, qué bueno. Yo quisiera que no se contara la historia de una iglesia que se acostumbró a ver los cultos y se olvidó de rendir culto al Señor. ¿Sabe que uno de los peligros que trae la pandemia y de los cambios que ha traído la pandemia es un sentimiento de complacencia? Es una disonancia en lo que dice el texto con lo que nosotros debemos hacer para Dios. Hay muchos que se han acostumbrado por más de 70 días a ver el culto a través de una pantalla, pero se les ha olvidado en el proceso que el culto no se ve, que el culto se rinde y se hace porque hay que dar gloria y honor al que honor merece. ¿Usted se atreve a decir amén? Entonces, la pandemia no puede robarnos el deseo de adorar al Señor, porque la adoración es exclusivamente para nuestro Señor. ¿Por qué Cristo venció la tentación? Y en la historia de Cristo podemos decir que venció. El diablo le dijo: adórame, póstrate. ¿Qué le dijo Cristo? Solamente al Señor tu Dios adoraré. Solamente adoraremos al Señor nuestro Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto de la complacencia. Y hay que tener mucho cuidado con este tema de lo que estamos hablando en este proceso, en un comienzo, en una reapertura de los templos. ¿Sabes por qué? Porque se está escuchando mucha información y no toda la información es cierta, y no toda la información busca realmente dar dirección. Hay información que se está prestando para descarrilar a la gente. ¿Qué historia se contará de aquellos que cerraron sus puertas y no volverán a abrir las puertas para alabar y bendecir el nombre del Señor? ¿Qué se podrá decir? Ahorita en la introducción el hermano Fernando decía, en el huracán María, ¿tú sabes cuándo nosotros nos reunimos en el huracán María? El huracán María ocurrió miércoles. Domingo a las 9 de la mañana el templo estaba abierto. No había luz, no había aire acondicionado, todavía habían ramas y habían destrozos en el estacionamiento, pero había un pueblo que estaba aquí con el corazón ardiendo porque había que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Había un pueblo que no había perdido de perspectiva. María no era un castigo, María era un proceso, y Dios nos había guardado dentro de ese proceso. Hoy nos enfrentamos
Ya la historia del 2017 se escribió. Ya es una historia del pasado. Hoy la valoramos. Pero nosotros hoy estamos escribiendo nuestra historia. Y yo quiero decirte que la historia se escribe con hechos y con actos. La historia no se escribe con el deseo del corazón. Hay muchas personas que desearían estar en los templos. Hay muchas personas que desearían estar en la casa de Dios. Hay muchas personas que desearían ayudar. Hay muchas personas que desearían que el mundo fuera distinto. Pero se queda en el deseo. Se queda en el pensamiento. Hasta que no se realiza, no se hace historia. No se puede escribir como que ocurrió. No se puede valorar, no es un hecho. Es un anhelo. La Biblia dijo que enviaría, la Biblia dice que Cristo enviaría al Consolador, al Espíritu Santo. Y hoy nosotros celebramos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Hoy nosotros contamos con la ayuda y la provisión del Espíritu Santo. Hoy se cumplen 50 años de un pueblo haber estado cerrado en Israel. Y hoy salen a bendecir el nombre del Señor. Exactamente los mismos 50 días del día de Pentecostés. Me encantaría que cuando hablen de la historia de Mónaco se diga que la pandemia no nos pudo quitar el deseo de adorar y bendecir el nombre del Señor. Vaya conmigo al Salmo 84, por favor. Salmo 84 comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿A quién usted le cantaba ahorita? ¿A quién usted le cantaba ahorita? Al Dios vivo. Cantamos con todo el corazón. Cantamos con el corazón. Cantamos al Dios vivo. Escucha lo que sigue. Escucha lo que sigue, porque te voy a hablar de la naturaleza del propósito de Dios. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, cerca de los altares del Señor. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Sabe qué es el deseo natural de un verdadero creyente? Deseo por congregarse en la casa del Señor. Ese deseo que te atrae. Tú sabes que hay algo particular en las golondrinas, hay algo particular en los gorriones. Estos aves, aunque son aves pequeñas, son aves que por alguna razón tienden a migrar, tienden a moverse de un lugar a otro. Y la ciencia todavía no ha podido precisar qué es la fuerza que los atrae. Pero de alguna manera, instintivamente, ellos se sienten atraídos a dejar donde están ubicados en este momento y hacer ese viaje y esa travesía. Eso me habla a mí de peregrinaje. La iglesia es peregrino sobre la faz de la tierra, pero al mismo tiempo la iglesia cuenta con un poder que nos atrae a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos es que nos congreguemos en su santo templo. Es que la natural de la iglesia es que la iglesia tenga un lugar en donde se pueda encontrar. Y tú me dirás: pastor, pero no dijimos que nosotros podíamos ser iglesia en la casa. Cierto, tú y yo somos la iglesia del Señor. Somos los redimidos del Señor. Somos los lavados por su sangre. Ahora, la realidad es que de la misma forma que hubieron muchos templos cerrados y vacíos, hay muchas iglesias en las casas que están cerradas y están vacías. ¿Quieres que te lo pruebe? Los suicidios aumentaron. El incesto aumentó. Hay más maltrato dentro de los hogares que fuera de las casas. ¿Necesitan más pruebas? Cuidado con la complacencia, iglesia. Cuidado con la complacencia, aquellos que me están siguiendo. No es lo mismo ver el culto. No es lo mismo ver la programación preparando un pancake. No es lo mismo escuchar y si me gusta o me llama la atención, como la serie o la película que a mí me gusta.
No podemos confundir lo que son métodos alternativos. Cuando no hay luz, usamos una vela, usamos una planta. Si no podemos congregarnos, no dejamos de ser iglesia y seguimos haciendo nuestra función. Pero hay muchos templos que estuvieron vacíos y cerrados. Y hubieron muchas iglesias en las casas que estuvieron vacías y cerradas. Las estadísticas lo dicen. Y no podemos acostumbrarnos a que el gobierno nos diga cómo nosotros vamos a hacer una misión a la cual el gobierno no nos ha convocado. Y esto lo digo con mucho respeto. Estamos observando y siguiendo las instrucciones porque lo queremos hacer bien. Pero nosotros tenemos una misión que está por encima del gobierno. La iglesia no nació constituida por el gobierno. La iglesia nació constituida por el Espíritu y por la voluntad del Padre. Aleluya. El gobierno nunca se ha acostumbrado y se acostumbrará a caminar de la mano con la iglesia. Tenemos que tener cuidado de nosotros no acostumbrarnos a caminar tomados de la mano del gobierno. Vamos a obedecer y vamos a hacer las cosas, pero vamos a rendir culto a quien culto merece. Vamos a darle gloria a quien gloria merece. Vamos a hacerle fiel al que es fiel y permanece para siempre. Vamos a invertir nuestras vidas en aquel que dio a su Hijo para que ninguno de nosotros se pierda y tengamos vida eterna. No podemos desenfocarnos. Que se diga en nuestra historia que no perdimos el deseo de adorar en la casa del Señor. ¿Sabes cómo termina diciendo ese verso, esa fracción de ese verso? En el verso 4 al 84, el Salmo 84, verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Sabes por qué? Perpetuamente te adorarán. Dígame que es perpetuo, si no es de continuo. ¿Se atreve usted a levantar las manos al Señor y decir: Señor, gracias porque hoy puedo darle continuidad a esa alabanza en tu casa? Gracias porque hoy puedo llegar aquí libremente. Gracias porque hoy estoy aquí no desobedeciendo, pero hoy estoy en orden con el gobierno, pero estoy en orden contigo, Señor. Gracias. Gracias porque puedo alabar y bendecir tu nombre. Segundo, me encantaría que cuando contaran nuestra iglesia, la historia de nuestra iglesia, dijeran que la pandemia no pudo quitarnos nuestra pasión por Cristo y por el Evangelio. Me encantaría que dijeran: oye, la historia de Mónaco se encierra en que la pandemia no le pudo quitar la pasión que tienen por Cristo ni por su Evangelio. Nada hizo que la iglesia dejara de predicar a Cristo. Nada hizo que la iglesia dejara de buscar a los perdidos. Nada hizo que la iglesia siguiera presentando a Cristo como la alternativa. Ni el COVID-19 hizo que esta gente se detuvieran. Si a mi Cristo no lo detuvo una cruz, si a mi Cristo no lo detuvo una cruz, si a mi Cristo no lo detuvieron los azotes, si a mi Cristo no lo detuvo la injuria, no lo detuvo un gobierno corrupto, ¿cómo nos vamos a detener nosotros? ¿Cómo nos vamos a detener nosotros? Aleluya. La predicación te cambia, pero un encuentro con Cristo te transforma. Tú puedes escuchar un mensaje por la radio, por la televisión, aquí en el templo, y te puede cambiar tu manera de pensar. Ahora lo único que hace que tú tengas un cambio radical, una transformación, es un encuentro con Cristo. Por eso la iglesia no puede cambiar. La iglesia no puede permitir que perdamos en nuestra historia que nuestra pasión no está comprometida en el COVID-19. El evangelio, la presentación del evangelio no está comprometida en la pandemia y en el plan de restricciones del gobierno. Seguimos predicando a Cristo. Seguimos predicando a Cristo. Permíteme hacerte una pregunta y quiero que seas honesto porque es para ti. Es para ti. Es para ti que me sigues a través de la cámara. ¿Te has preguntado cómo terminará esta historia? La del COVID-19. Quiero recordarte que quedan capítulos por escribir todavía. Quedan bastantes capítulos por escribir, no sabemos cuántos. Pero mientras esto ocurre, el tiempo pasa y hay una historia que se está escribiendo, no es la del COVID, es la historia tuya y mía de cómo reaccionamos ante el COVID. ¿Cómo reaccionamos como iglesia? A.W. Tozer dijo:
Un mundo asustado, ¿qué necesita? Una iglesia sin miedo. Un mundo asustado, ¿qué necesita? Una iglesia sin miedo. Un mundo que está en crisis porque tiene temor, necesita una iglesia que no tenga miedo. Y yo quiero ser en esto bien claro. Hay gente que no puede regresar a nuestros templos porque su salud está comprometida. Hay gente que no puede regresar a nuestros templos porque las facilidades de los templos no proveen los servicios para que las personas regresen. Hay gente que no va a poder congregarse por prescripción médica. Hay una situación que no le permite. Pero hay otros que están siendo atacados por la peor pandemia. La pandemia del miedo y del terror. La misma herramienta que ha utilizado el enemigo desde siempre. La misma herramienta que el enemigo ha utilizado para detener el plan y el propósito de Dios. Pero quiero repetirte que la historia de Jesús dice que el Señor no solo venció la tentación, sino que el Señor venció al tentador. ¿Y cuánto dan gloria a Dios por eso? Porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Porque tenemos victoria en Cristo Jesús. ¿Sabes qué necesita saber el mundo? Que un Salvador como Cristo es la única esperanza para un pecador como yo. La iglesia necesita ver en ti que si Dios fue capaz de transformarte a ti, si fue capaz de transformarme a mí, es la única esperanza que el mundo tiene hoy. Charles Spurgeon dijo: un Salvador como Cristo es la única esperanza para un pecador como yo. El mundo necesita recobrar la esperanza, no en un sistema de gobierno ni en promesa. No en un sistema que le ofrezca paz al mundo. Todo el mundo está interesado hoy en ver si se han cumplido todas las señales del fin y si este es el fin de la historia. El viernes nosotros hablábamos con los jóvenes de la iglesia y parte de la discusión tuvo que ver con esto. La gente está enfocada en la mala noticia. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál fue la misión que Cristo delegó a la iglesia? ¿Cuál fue? Predicar el evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Donde no hay esperanza, Cristo produce esperanza. Donde no hay fe, Dios da la fuerza para que nosotros podamos creer. Donde no hay camino, la Biblia dice que Él hace un camino para que tú y yo caminemos. Aleluya. ¿Sabes lo que sucede? Y yo le decía a los jóvenes que había visto una explicación de un predicador para jóvenes. Y Tiel Arroyo se ha dedicado gran parte de su vida a bendecir a los jóvenes. Y él decía que mucha gente se ha enfocado única y exclusivamente en entender lo que dice Mateo 24. Sin embargo, el Espíritu de Dios está llevando a la iglesia a enfocarnos en Mateo 25. Mateo 24 habla de las señales del fin. Mateo 25 habla del corazón de aquellos que Dios viene a buscar. Y la única forma de nosotros estar preparados para el encuentro con nuestro Señor es que nuestro corazón esté correcto en nuestra relación con Dios. Por eso es que la alternativa de ser una iglesia desde la casa, con una hora de culto a la semana, no le garantiza a nadie encuentros ni vida eterna. ¿Sabe qué dice Mateo 24? Que en los postreros días se levantarán falsos profetas que tratarán de engañar aún a los escogidos. ¿Sabe cuánta gente que son iglesias están en las redes sociales buscando que alguien le calme la conciencia, escuchando mensajes sin discernir si el que está hablando es profeta de Dios o si es profeta de quién? Si el mensaje es un mensaje que realmente edifica o no. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque no tienen dirección, porque no saben hacia dónde van.
Por eso es importante que en la iglesia de Jesucristo no pierda su sentido y su pasión por el Evangelio. El Evangelio nos va marcando la pauta, no solamente de lo que Cristo hizo, sino de quién nosotros somos y para dónde vamos. ¿Qué dijo Cristo en el Evangelio y estableció para sus discípulos? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay nada más que nosotros debamos saber, que en Cristo encontramos camino, verdad y vida. Que se cuente de nuestra historia, que se cuente en nuestra historia, que no perdimos nunca nuestra pasión por el Evangelio y por la enseñanza. Necesitamos recuperar esas áreas de la historia que posiblemente los pasados días no nos han permitido escribir lo que debería estar escrito ahí de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero te tengo buena noticia. Hoy comienza una nueva etapa para nuestra iglesia. Hoy comienza una nueva etapa para nuestra iglesia. ¿Sabes qué es? Que en nuestra historia está que dentro de la pandemia hay un grupo de hermanos que están dispuestos a darle continuidad a la obra del Señor, conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo establecido para que nosotros estemos bien. Hoy todos ustedes han pasado por un proceso para estar aquí. Durante el servicio han guardado las instrucciones. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Eso tiene que ver con nuestro carácter externo. Lo más importante es lo que ha ocurrido con nuestro carácter interno. Es que hemos llegado aquí con un corazón que está agradecido y que quiere rendir culto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Te atreves a alabar al Señor? Último, que cuando cuenten nuestra historia, ¿sabe qué deben decir? Que la pandemia no nos quitó el deseo de congregarnos. Que la pandemia no nos quitó, no pudo quitarnos el deseo de congregarnos. Hay pocas experiencias, escúchame bien, hay pocas experiencias en la vida cristiana que traigan tanta satisfacción como el congregarnos. Pocas experiencias en la vida cristiana que traigan tanta satisfacción a nuestra vida, a nuestro ser, como el congregarnos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas a la casa de Dios, tú comienzas a ser testigo de lo que Dios está haciendo no solo en tu vida, sino en la vida de tu hermano. Y yo no sé si tú te alegras porque viste aquí al hermano Oscar Mestre, pero Oscar Mestre ha enfrentado el cáncer, ha enfrentado diagnósticos médicos, situaciones. Su hijo estuvo enfermo fuera del país. Oscar no ha podido ver a su hijo ni abrazarlo, pero Oscar está en la casa del Señor adorando y bendiciendo a su nombre, porque en su historia quedará redactado que la pandemia no le pudo quitar el deseo de congregarse. Aquí está el hermano Roberto. Hoy está el hermano Roberto. Y el hermano Roberto vive solo en este momento. Hermanos de la iglesia estuvieron dándole seguimiento. Y el hermano Roberto extrañaba estar en la casa del Señor. Y en el primer culto, en esta primera reunión, el hermano Roberto como diácono dijo, él tenía mil excusas para no estar aquí. Pero ¿sabes qué? Habían dos motivos por los que Roberto quería estar aquí. Quería venir a la casa del Señor a rendir culto a su nombre. Y quería preguntar cuándo es que empiezan a vender los pastelillos de los martes. Porque una de las cosas que Roberto extrañó es que el ministerio de evangelismo vende pastelillos los martes. Y en esta primera etapa no vamos a poder vender pastelillos los martes. Pero en lo que se llega, el deseo de su corazón es congregarse y va a adorar y va a bendecir el nombre del Señor. ¿Te atreves a alabar al Señor? No podemos perder el deseo de congregarnos. Nada nos puede quitar eso. Aleluya. Aleluya. ¿Sabes por qué la iglesia y el congregarse es tan importante?
Porque tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Yo no estoy quitándole valor. Mi teología no se ha dañado, no se ha afectado. El pastor no se afectó emocionalmente porque estuvo en el encierro. No, yo estoy bien, estoy en mi sentido. Somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? El templo del Señor, la casa del Señor, es el lugar donde nosotros ensayamos lo que va a ocurrir para toda nuestra eternidad. Y si nosotros no aprendemos a convivir en la casa del Señor, ¿cómo nosotros pretendemos convivir en la eternidad con nuestro Padre y con nuestros hermanos? Es el lugar en donde nosotros comenzamos a ver lo que está pasando, pero al mismo tiempo comenzamos a ensayar. ¿Y qué es lo primero que ensayamos? Que los redimidos se levanten hoy. Empezamos a cantar, que los redimidos se levanten hoy. Que los redimidos se levanten hoy. Digan santo, santo, santo. Comenzamos a adorar al Señor, comenzamos a ensayar, comenzamos a prepararnos para lo que va a ser nuestra eternidad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya tanta gente diciendo que los templos no hacen falta? Yo tengo que decirles a ustedes que yo he tenido sí crisis. Porque yo no idolatro el templo. Y estoy siendo bien responsable de lo que estoy diciendo. Pero ¿cómo es posible que nosotros digamos que el templo no hace falta? Y podamos utilizar la palabra para predicar. Congregarnos tiene un propósito en nuestra vida. Y hasta que el Señor no venga, la Biblia nos dice que nosotros debemos hacerlo de otra manera. Los pueblos que están perseguidos se congregan. Contrabandean Biblia, hacen contrabando de Biblia. ¿Usted lo sabe o usted no lo sabe? El gobierno dice que no se puede leer la Biblia. ¿Y qué hace la iglesia en esos lugares? Pues dice, el gobierno dice que no se puede, no vamos a leer la Biblia. El gobierno dice que no se puede. No se puede rendir culto al Señor, no vamos a rendir culto al Señor. Yo quiero decirte que hay lugares en el mundo que mientras está la pandemia siendo fiesta en muchos lugares y en muchas casas de cristianos, hablando de la pandemia, hay en muchos lugares del mundo que muchos están viniendo a los pies del Señor, que muchos están siendo salvados, que muchos están siendo transformados, que hay gente que se está levantando, que hay milagros que están ocurriendo. ¿Sabes por qué? Porque alguien se atrevió a congregarse para rendir culto al Señor. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí el Señor está. Hoy comienza una buena etapa. Hoy comienza una nueva etapa. Hoy comienza un nuevo proceso para nosotros como iglesia. Y yo te invito a ser responsable, como lo hemos hecho en el día de hoy. Vamos a ser responsables con los procedimientos y con los protocolos. Vamos a ser responsables con la información. Vamos a ser responsables con el manejo de nuestras facilidades. Pero el llamado más importante que quiero hacerte en esta hora de parte del Señor: vamos a ser iglesia. ¿Escucharon? Vamos a ser iglesia. Vamos a ser iglesia. Aquí, allá, en nuestras casas y donde quiera que el Señor nos lleve. Que cuando se cuente nuestra historia, se diga que nosotros somos cartas abiertas y que valga la pena leer cada una de nuestras historias. Que el Señor te bendiga, amada iglesia, en el día de hoy. ¿Te atreves a ponerte sobre tus pies? En un momento el apóstol Pablo se encontró siendo cuestionado por gente de adentro, no por gente de afuera. Él estaba acostumbrado a manejar los asuntos de afuera. Y en aquel tiempo era muy usual tener cartas de presentación, tener algo que pudiera decir quién tú eres y qué tú has hecho. Dígame si eso no es parte de lo que es la historia, y la historia que vale la pena contar. ¿Y sabe qué le dijo Pablo a aquella gente? Ustedes son las cartas. Ustedes son los que pueden decir. ¿Y sabe dónde están escritas esas cartas?
no están escritos en tablas hechas por mano de hombre, están grabadas en sus corazones. Yo quiero decirte que el mundo nos está leyendo y está leyendo la historia que estamos escribiendo y cómo nosotros estamos actuando. No es para otro momento que el Señor nos llamó. El Señor no nos está preparando, el Señor nos preparó. Es el tiempo de actuar y de marcar la historia. Y el Señor cuenta contigo y cuenta conmigo. El Señor cuenta contigo, querido hermano, que estás al otro lado de la cámara, al otro lado del lente, que posiblemente hoy estás en una situación que no puedes venir al templo. En el nombre del Señor nosotros vamos a orar en este momento, porque creemos que el Señor va a preparar las condiciones para que un pueblo se levante. ¿Sabes por qué? Porque no vendrá el fin hasta que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Entonces no te preocupes tanto por la pandemia. Preocúpate porque tu pasión sea compartida y sea conocida. ¿Te atreves a levantar tus manos al cielo en esta hora? Pregúntale al Señor: Señor, ¿te gusta la historia que está escrita en mi corazón? ¿Te gusta la historia, Señor, que estoy escribiendo en mi corazón? Padre, en esta hora junto con este pueblo nos presentamos delante de ti. Nos unimos con aquellos que están al otro lado de esta cámara, Dios. Nuestros hermanos, nuestra iglesia, que por mucho tiempo hemos perseverado juntos, adorado, bendecido, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, en tantas ocasiones. Lo hicimos juntos, en un mismo lugar. En este tiempo lo hacemos, Señor, de una forma segmentada, pero juntos en un mismo propósito, en un mismo espíritu. Y te pedimos, Señor, en esta hora que mires nuestros corazones. Que mires, Señor, que mires lo que hay dentro de nuestros corazones. Que mires lo que estamos haciendo y que mires lo que está dentro de nuestras mentes y de nuestros pensamientos, Señor. Alinea, Señor, nuestros pensamientos. Te pedimos en esta hora que erradique, Señor, el temor que paraliza a muchos. Te pedimos en esta hora, Señor, que abra, Señor, los ojos, Señor, espirituales de mis hermanos. Sus corazones, Señor. Que se tornen, Señor, en una iglesia activa, Dios. Hemos pasado una fase pasiva, Señor, y hemos funcionado por un tiempo, pero entendemos que esta fase de la historia, Señor, está terminando. Te damos gracias porque hoy podemos comenzar en un nuevo tiempo, Señor, en una nueva etapa de nuestra historia. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos guíe, Señor. Te doy gracias por todo el equipo de hermanos que han estado trabajando juntamente conmigo, Señor, durante este tiempo. Te doy gracias, Señor, porque nos has fortalecido, Señor. Te doy gracias porque nos has unido. Y te pedimos, Señor, que muchos más puedan unirse, Señor. Que muchos más puedan entender que la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos, Señor. Que muchos más puedan entender, Señor, que un 25% comenzará, pero un 100% hará tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, porque hemos contado con tu ayuda, con tu apoyo y con tu bendición. Pero en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nos permitas comenzar a caminar, a movernos, Señor, con paso firme, con paso seguro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Canta al Señor para darte las gracias. Vamos a cantarle una vez y luego de esto oramos para ser despedidos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Porque somos iglesia.
Nosotros cantamos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor me has regalado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. A quedar formalmente despedidos. Para nuestros hermanos que nos han acompañado, les soltamos a que si tienen alguna petición los dejen. Nosotros tenemos un grupo de intercesores que está comprometido a presentar esas peticiones y esperamos que esta noche sea una noche especial a recibir este servicio con el amor y el cariño de todos los hermanos que están aquí congregados. En esta hora oramos para quedar despedidos. Señor, te damos gracias. Como este cántico dice, Señor, nuestros corazones rebosan de alegría, Señor. Gracias por la bendición de congregarnos y de unirnos en este tiempo de culto a tu nombre. Te pedimos, Señor, que la bendición tuya sea con cada uno de nosotros aquí y allá en los hogares de nuestros hermanos. Que al recibir, Señor, la programación, Señor, el culto, Señor, ellos puedan unirse, Señor, no solo a ver el servicio, sino que sus corazones puedan unirse, Señor, rindiendo culto y adoración a ti, Dios. Ayúdanos en este proceso, Señor, y permite que a través, Señor, de nuestra acción se escriba una historia gloriosa que rinda gloria y honra a tu nombre. Gracias porque hasta este momento de nuestra historia podemos decir que has estado con nosotros y tenemos la esperanza que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Que tu amor, Señor, como Padre, que tu gracia como Hijo y tu comunión como Espíritu Santo sea con nosotros. Amén y amén. Y los hermanos despiden con un aplauso a aquellos que nos siguen. Dios les bendiga. Hasta la próxima transmisión. Dios me los bendiga.